La noche cae sobre Israel como una maldición que nadie quiere nombrar. Las estrellas están ahí, pero nadie las mira. El cielo existe, pero nadie lo invoca. Las calles de Samaria huelen a incienso pagano, a carne quemada en los altares de Baal, a un pueblo que ha aprendido a celebrar sin recordar a quién le debe su vida. Los mercados cerraron hace horas. Los niños ya duermen. Y en los montes que rodean la ciudad, el humo de los rituales prohibidos sube despacio hacia un cielo que hace tiempo dejó de escuchar. En un rincón de la ciudad, lejos del ruido de los mercados y del humo de los templos falsos, hay una casa pequeña con una lámpara encendida y un hombre sentado en el suelo, con las manos sobre las rodillas y los ojos fijos en la puerta vacía. No está esperando a un enemigo. No está meditando sobre una visión. No está preparando el sermón de la próxima semana. Está esperando a una mujer que no va a volver esta noche, que quizás no va a volver nunca. Su nombre es Oseas, y su corazón está roto. Pero lo que él todavía no sabe, lo que le tomará años entender en toda su profundidad, es que ese corazón roto no es un accidente, no es mala suerte. No es el resultado de una decisión equivocada que cometió por ingenuidad. Es un mensaje. El mensaje más poderoso que Dios ha querido enviarle a su pueblo en toda una generación. Y para entender ese mensaje hay que empezar desde el principio. Oseas, levántate, aún no hemos terminado. Esta es la historia del profeta que recibió el mandato más extraño, más doloroso y más poderoso que Dios jamás le dio a un ser humano. Esta es la historia de un amor que no debería existir, y que por eso mismo lo explica todo. Corría el siglo VIII a.C., y el reino de Israel vivía una contradicción que pocos se atrevían a señalar en voz alta. Por fuera, todo parecía bien. El reinado de Jeroboam II había traído prosperidad al norte del país. Los mercados rebosaban de mercancías. Los graneros estaban llenos. Las ciudades habían crecido, y los comerciantes viajaban seguros por los caminos. Para el ojo que solo mira la superficie, Israel estaba en su mejor momento histórico. Había comida, había comercio, había una estabilidad política que hacía décadas no se sentía en esa tierra. Pero debajo de esa prosperidad superficial, algo estaba muriendo lentamente. El pueblo había adoptado los dioses de las naciones vecinas, con la naturalidad descuidada de quien adopta una costumbre extranjera sin pensar en lo que está dejando atrás. En los montes altos y bajo los árboles frondosos se levantaban altares a Baal, el dios de la tormenta y la fertilidad. Las ceremonias incluían rituales que la ley de Moisés jamás habría tolerado. Y lo más grave de todo, los sacerdotes lo sabían, lo veían y callaban. Porque callar era más cómodo que enfrentarse a un sistema que les daba su lugar y su sustento. La justicia había sido corrompida desde adentro. Los jueces vendían sus veredictos al mejor postor sin ningún pudor. Los ricos acumulaban tierras que pertenecían a familias pobres, aprovechándose de vacíos legales que nadie tenía interés en cerrar. Las viudas clamaban en los portales sin que nadie se detuviera a escucharlas. Los huérfanos crecían sin protección en las calles de ciudades que se proclamaban bendecidas por Dios. Y el pueblo, anestesiado por la abundancia, había dejado de notar la diferencia entre lo sagrado y lo profano, entre la adoración genuina y el ritual vacío que solo sirve para calmar la conciencia. Los profetas que se atrevían a hablar eran silenciados, ridiculizados o simplemente ignorados con la indiferencia, que es peor que el rechazo. Amós había predicado en Betel y lo habían expulsado como a un perturbador del orden. Isaías predicaba en el sur, en Judá, pero su voz llegaba débil y distorsionada hasta el norte. Dios necesitaba una voz en Israel, una voz que no viniera de un libro ni de una visión distante, sino de la experiencia más cruda y más humana que existe. Necesitaba a alguien que hablara desde adentro del dolor, no desde la comodidad de quien observa, sino desde la herida de quien ha vivido en carne propia lo que significa amar sin ser correspondido. Y en ese momento, en esa ciudad, en esa generación perdida, Dios puso sus ojos sobre un hombre llamado Oseas,
hijo de Beeri. No era un guerrero, no era un rey, no tenía conexiones políticas ni riquezas que le dieran autoridad en los círculos del poder. Era un hombre común, de familia honrada, con el corazón en el lugar correcto y la disposición de obedecer aunque no entendiera completamente a dónde lo llevaría esa obediencia. Y Dios eligió a ese hombre para pronunciar, con su propia vida, el sermón más largo y más doloroso de toda la historia profética de Israel. Su historia comenzó con una orden que ningún profeta antes había recibido, y que ninguno hubiera querido recibir. Era de madrugada cuando Oseas escuchó la voz por primera vez en esa noche particular, de una manera que no fue como un sueño difuso que se disuelve al despertar, ni como una imagen simbólica que requería interpretación experta. Fue una instrucción clara, directa, sin posibilidad de malentendido, pronunciada en el silencio más absoluto de la noche, mientras él permanecía despierto con esa inquietud que a veces precede a los grandes cambios, sin que uno sepa todavía por qué no puede dormir. Oseas estaba sentado en su cuarto cuando sintió el peso de esa presencia que reconocía desde joven, la misma que lo había llamado años atrás al ministerio profético, la misma que lo había guiado en sus primeros mensajes al pueblo. Pero esta vez había algo diferente en la calidad del silencio que la precedía, algo más pesado, algo que hacía que el aire mismo pareciera cargado de lo que estaba a punto de decirse. Oseas, dijo la voz. Y él respondió como siempre había respondido: aquí estoy, Señor. Y entonces vino la instrucción que cambiaría todo. Ve, toma por esposa a una mujer de prostitución, y ten hijos de prostitución, porque la tierra se ha prostituido alejándose de mí. El silencio que siguió no era de paz. Era el silencio de alguien que acaba de recibir un golpe que no esperaba, y que necesita unos segundos para procesar lo que escuchó, para verificar que no malentendió, para buscar una interpretación alternativa que hiciera la instrucción más razonable o más llevadera. Oseas pensó que quizás era una metáfora, que quizás Dios le estaba pidiendo que predicara un mensaje usando esa imagen, pero no que tomara una decisión real de vida. Pero la voz no dejaba espacio para reinterpretaciones cómodas. Señor, dijo finalmente Oseas, con la voz de quien habla en la oscuridad, sin saber bien si las palabras van a algún lado. ¿Me estás pidiendo lo que creo que me estás pidiendo? Y la respuesta fue directa y sin adornos. Te pido exactamente lo que escuchaste. Oseas tardó un momento antes de hacer la siguiente pregunta, la que todos haríamos en su lugar. ¿Casarme con una mujer conocida por todos? ¿Una mujer que el pueblo señala con el dedo en el mercado? ¿Por qué, Señor? ¿Qué mensaje puede venir de algo así? Y Dios le explicó con una paciencia que contenía siglos de dolor. Porque tú vas a hacer con tu vida lo que yo he hecho con la mía desde que Israel nació como pueblo. Vas a amar a alguien que no te merece. Vas a comprometerte con alguien que te va a traicionar. Y cuando lo haga, cuando sientas ese dolor que no tiene nombre, vas a entender por fin lo que yo siento cada vez que mi pueblo corre detrás de otros dioses. Oseas escuchó eso y sintió el peso de lo que se le estaba pidiendo. Señor, duele solo pensarlo. Y Dios dijo, con la honestidad de alguien que no tiene interés en disminuir lo que va a costar: lo sé. Así duele aquí adentro desde hace generaciones. La conversación continuó en la oscuridad. Oseas preguntó qué pasaría si ella lo abandonaba, y Dios dijo que entonces sabría exactamente cómo se sentía él. Preguntó si el pueblo lo rechazaría por eso, si un profeta con semejante mujer en su casa perdería toda credibilidad, y Dios le dijo que los que buscan excusas para no escuchar siempre van a encontrar una, que no predicara para ellos, sino para los que todavía tenían el corazón capaz de romperse, y que para esos su historia hablaría más fuerte que 1000 sermones perfectamente estructurados. Al amanecer, cuando la primera luz empezó a filtrarse por las grietas de la ventana y los pájaros comenzaron su ruido cotidiano, Oseas se levantó. No con entusiasmo sobrenatural, ni con la ligereza de quien recibió una noticia alegre.
se levantó con la resolución tranquila y pesada de quien ha decidido obedecer aunque no entienda completamente a dónde lo lleva esa obediencia, aunque sepa que el camino va a costar más de lo que puede calcular esta mañana, y fue a buscar a Gomer, hija de Diblaim. Lo que Dios le estaba pidiendo a Oseas no era simplemente un acto de humillación pública, ni una prueba de obediencia diseñada para demostrar su devoción. Era una estrategia pedagógica que solo tiene sentido si entendemos cómo funcionaba la mente del pueblo hebreo, para quien la historia era teología y lo que pasaba en la vida real era inseparable de lo que Dios quería decir. No había división entre lo sagrado y lo cotidiano. Cada evento, cada gesto, cada familia podía convertirse en un mensaje de Dios si Él así lo disponía. Los profetas no solo hablaban, actuaban. Isaías caminó desnudo por las calles de Jerusalén durante 3 años para anunciar el cautiverio de Egipto. Jeremías llevó un yugo sobre sus hombros para ilustrar la servidumbre que vendría. Ezequiel cocinó su comida sobre estiércol para mostrar la inmundicia del exilio. Dios usaba la vida entera del profeta como un escenario donde representar la realidad espiritual de la nación. Y con Oseas, el escenario era el más íntimo y el más doloroso posible: el matrimonio. Porque Israel no había simplemente roto un contrato ni incumplido una lista de regulaciones religiosas. Había traicionado una promesa de amor. Había abandonado a su esposo divino para correr detrás de amantes que no la merecían ni podían darle lo que necesitaba. La elección de Gomer no fue un error ni una permisividad de Dios. Fue el casting perfecto para un drama que el cielo necesitaba que la tierra presenciara. Dios no eligió a Oseas porque fuera el más fuerte ni el más preparado. Lo eligió porque era capaz de amar de verdad. Y solo alguien capaz de amar de verdad puede sufrir de verdad. Y solo alguien que sufre de verdad puede hablar de ese dolor con la autoridad que convierte palabras en fuego, que hace que un mensaje no solo entre por los oídos, sino que se instale en el pecho y no salga fácilmente. Hay momentos en que Dios nos pide algo que no tiene ninguna lógica humana, que va en contra de toda convención y toda expectativa razonable. Pero lo que parece un error a los ojos del mundo puede ser el mensaje más poderoso que Dios necesita enviar en ese momento preciso. Oseas no obedeció porque entendió, obedeció porque confiaba. Y esa es siempre la secuencia correcta. Primero el paso, después la revelación de a dónde lleva ese paso. Necesitaba a alguien que hablara desde adentro del dolor, no desde la comodidad de quien observa, sino desde la herida de quien ha vivido en carne propia lo que significa amar sin ser correspondido. Y en ese momento, en esa ciudad, en esa generación perdida, Dios puso sus ojos sobre un hombre llamado Oseas, hijo de Beeri. No era un guerrero, no era un rey, no tenía conexiones políticas ni riquezas que le dieran autoridad en los círculos del poder. Era un hombre común, de familia honrada, con el corazón en el lugar correcto y la disposición de obedecer aunque no entendiera completamente a dónde lo llevaría esa obediencia. Y Dios eligió a ese hombre para pronunciar, con su propia vida, el sermón más largo y más doloroso de toda la historia profética de Israel. Su historia comenzó con una orden que ningún profeta antes había recibido, y que ninguno hubiera querido recibir. El día de la boda fue sencillo hasta el punto de resultar austero, sin las grandes celebraciones que eran costumbre entre las familias de bien, sin música que durara hasta el amanecer, sin banquetes que se extendieran por varios días. Solo las palabras necesarias, los testigos requeridos, y 2 personas paradas una frente a la otra, con historias muy diferentes, y un futuro que ninguno de los dos podía predecir con certeza. Los vecinos habían comenzado a murmurar desde que se supo la noticia, porque las ciudades pequeñas no tienen secretos, y la decisión de Oseas había circulado por los mercados y los pozos con la velocidad que tienen las noticias que no se pueden creer del todo. Decían que el profeta se había vuelto loco, que un hombre de Dios no podía tomar semejante decisión y seguir siendo un hombre de Dios, que algo había fallado en él, o en su teología, o en ambas cosas. Pero Gomer era la más confundida de todos los que rodeaban esa situación.
acostumbrada a ser utilizada, a ser valorada por lo que podía dar y no por lo que era, el comportamiento de Oseas le resultaba completamente extraño, casi inquietante. Él la miraba de una manera que ella no sabía cómo interpretar, porque nunca antes la habían mirado así, con esa calma sin deseo urgente, con esa atención sin agenda oculta. Una noche, cuando ya llevaban semanas casados, Gomer se lo preguntó directamente. «¿Por qué me miras así?», dijo. Y él respondió con una pregunta. «¿Cómo te miro?». Y ella, después de un momento, dijo lo que realmente quería decir. «Como si valiera algo. Como si yo fuera alguien». Y Oseas le dijo con la simplicidad de quien dice una verdad que no necesita adornos. «Eres alguien. Eres mi esposa». Ella respondió que los dos sabían lo que ella era, y él le dijo que los dos sabían lo que ella era antes, y que eso no era lo mismo que lo que era ahora, que para todos en esa ciudad quizás seguía siendo lo mismo de siempre, pero que para él no, y que esa era su casa y no la de ellos. Gomer no supo qué hacer con eso. Había aprendido a recibir deseos, dinero, promesas vacías que se evaporaban en cuanto la necesidad inmediata del otro quedaba satisfecha, pero no sabía qué hacer con el respeto. No tenía un lugar en su interior donde colocarlo porque nunca antes había necesitado ese lugar. Le generaba una incomodidad que ella misma no podía explicar. Esa sensación extraña de quien recibe algo que siempre quiso, pero que no sabe cómo sostener porque nunca entrenó los músculos para eso. Una noche le preguntó por qué se había casado con ella y le pidió que no le diera la respuesta religiosa, sino la verdad. Y Oseas le dijo que la respuesta religiosa era la verdad, que Dios le había dicho que lo hiciera. Ella preguntó si simplemente obedeció sin cuestionarlo, y él admitió que lo cuestionó mucho, pero que al final entendió que había algo más grande que su comodidad en juego. «¿Y si te arrepientes?», dijo Gomer. Y él respondió que ya se había arrepentido de muchas cosas en su vida, pero que de obedecer a Dios, nunca. Tuvieron hijos. El primero, un varón, llegó en medio de la alegría contenida de Oseas y la sorpresa de Gomer, que nunca había imaginado que su vida pudiera incluir esta clase de normalidad doméstica, esta rutina de comidas compartidas y noches tranquilas, y un hombre que volvía a casa. Pero Dios intervino incluso en el nombre, porque en esa historia nada estaba separado del mensaje. «Llámalo Jezreel», dijo la voz, «en memoria de la sangre que fue derramada en ese valle, porque pronto castigaré la casa de Jehú, y haré cesar el reino de la casa de Israel». Un nombre pesado para un niño tan pequeño, pensó Oseas, pero entendió que todos los mensajes de ese tiempo eran pesados, y que el peso era parte del mensaje. Luego nació una niña, y la instrucción volvió. «Llámala Lo Ruhama», no compadecida, porque ya no tendría Dios más misericordia de la casa de Israel para perdonarlos. Y cuando llegó el tercero, el nombre fue el más duro de todos, Lo Ami, no mi pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo, y yo no seré vuestro Dios. Oseas pronunció ese nombre con los ojos cerrados, y Gomer, que estaba en la cama después del parto, lo escuchó y guardó silencio con una expresión que Oseas no supo del todo cómo leer. Los nombres de esos hijos no eran una crueldad ni una carga innecesaria impuesta sobre criaturas inocentes. En la cultura hebrea, el nombre no era solo una etiqueta para identificar a alguien en el mercado. El nombre definía la esencia, el destino, la condición espiritual de quien lo llevaba. Poner un nombre era un acto profético. Era declarar algo sobre la realidad de esa persona desde el momento en que entraba al mundo. Jezreel era el nombre de un valle donde se había derramado sangre inocente, la memoria de un pecado no saldado, la advertencia de que las consecuencias del pasado todavía estaban pendientes y no habían sido pagadas. Lo Ruhama era la declaración más aterradora de todas, porque en Israel la misericordia de Dios era el fundamento de todo, el escudo que protegía al pueblo cuando merecía juicio. Y ese nombre decía que el escudo se estaba retirando. Y Lo Ami
era el último peldaño, la suspensión formal del pacto que Dios había establecido con Israel en el Sinaí, pronunciada no con ira fría, sino con el dolor de alguien que ha esperado demasiado y ya no puede seguir esperando sin consecuencias. Pero hay algo que los lectores superficiales de Oseas pierden, algo que se esconde en los versículos siguientes y que cambia el significado de todo lo anterior. Inmediatamente después de esos 3 nombres devastadores, Dios añade una promesa que invierte todo lo que acaba de decir. Dice que llegará el día en que Lo-Ammi será llamado hijo del Dios viviente, que Lo-Ruhama será llamada compadecida, que Jezreel dejará de ser un nombre de juicio para convertirse en un nombre de siembra y cosecha nueva. Los nombres de juicio siempre cargaban, en el corazón de Dios, la semilla del nombre de restauración. Dios no siempre habla desde las nubes con voz de trueno. A veces, habla desde el interior de una familia rota, desde la cuna de un niño con un nombre difícil, desde la mirada de una mujer que no sabe todavía lo que vale. Y lo que parece condenación puede ser, cuando se lee completo y con paciencia, el primer movimiento de una historia que termina de manera completamente diferente a como empieza. Necesitaba a alguien que hablara desde adentro del dolor, no desde la comodidad de quien observa, sino desde la herida de quien ha vivido en carne propia lo que significa amar sin ser correspondido. Y en ese momento, en esa ciudad, en esa generación perdida, Dios puso sus ojos sobre un hombre llamado Oseas, hijo de Beeri. No era un guerrero, no era un rey, no tenía conexiones políticas ni riquezas que le dieran autoridad en los círculos del poder. Era un hombre común, de familia honrada, con el corazón en el lugar correcto y la disposición de obedecer aunque no entendiera completamente a dónde lo llevaría esa obediencia. Y Dios eligió a ese hombre para pronunciar, con su propia vida, el sermón más largo y más doloroso de toda la historia profética de Israel. Su historia comenzó con una orden que ningún profeta antes había recibido, y que ninguno hubiera querido recibir. Pasaron los meses. Oseas cumplía su labor de profeta, viajaba a las ciudades vecinas, predicaba en las plazas, regresaba a la casa que compartía con Gomer y los niños. Y en cada regreso notaba algo diferente en ella, una distancia que crecía en sus ojos con cada semana que pasaba. Una inquietud en sus manos cuando él trataba de estar cerca. Una forma de mirar hacia la ventana, hacia la calle, hacia afuera, como si el espacio de esa casa honrada se hubiera convertido lentamente en una jaula que ella no recordaba haber elegido. Oseas lo veía. Lo notaba en los pequeños gestos, en el silencio que adquiría una textura diferente cuando él entraba al cuarto, en esa forma que tiene el distanciamiento de instalarse antes de que nadie lo nombre. Pero elegía la esperanza sobre la evidencia. Elegía creer que era el cansancio de los hijos pequeños, o la dificultad de adaptarse a una vida que era completamente diferente a la que había conocido antes. Una tarde, Oseas regresó antes de lo esperado de un viaje a una ciudad vecina. La puerta estaba abierta, la lámpara apagada. Los niños, dormidos solos en su cuarto. Y Gomer no estaba. El criado que cuidaba la casa bajó la cabeza cuando Oseas entró y miró a su alrededor sin entender completamente todavía lo que estaba viendo. ¿Dónde está ella?, preguntó con una voz que intentaba sonar ordinaria. Y el criado no pudo responder de inmediato. El silencio del criado duró lo suficiente para que Oseas entendiera que lo que venía no era una explicación fácil. «Habla», dijo, «de la manera que sea, pero dilo». Y el criado, sin levantar la vista, dijo que se había ido esa tarde, cuando los niños se durmieron, que tomó algunas cosas y se fue, que no estaba sola. Oseas preguntó con quién, y el criado dijo que era un hombre que había estado pasando por ahí varias veces en las últimas semanas, que él había intentado decírselo antes, pero no había encontrado el momento. «No tiene importancia», dijo Oseas. «Está bien». Pero no estaba bien. El silencio que siguió a esas palabras fue el silencio más ruidoso que el criado había escuchado jamás en esa casa. Oseas se quedó parado en el centro del cuarto,
mirando la puerta abierta, como si todavía esperara que ella apareciera en el umbral con alguna explicación razonable. No apareció. Esa noche, habló con Dios con la honestidad desnuda de un hombre que está al límite de lo que puede sostener con elegancia. «Señor, esto es demasiado», dijo. Y Dios dijo, «Lo sé». Y Oseas preguntó si Dios había sabido que esto iba a pasar, y Dios dijo que sí. Y entonces, Oseas preguntó por qué no lo había advertido, por qué no le había dicho desde el principio que esto era lo que venía. Y Dios le respondió con una pregunta. ¿Habrías obedecido si te lo hubiera dicho desde el principio? Y Oseas guardó silencio, porque sabía que la respuesta honesta era que no lo sabía, y que quizás no. Y Dios dijo, «Yo sí lo sé, y por eso no te lo dije. Hay cosas que solo se pueden aprender viviéndolas. No hay atajo para este conocimiento». Oseas le dijo que le dolía de una manera para la que no tenía palabras. Y Dios dijo algo que Oseas tardaría mucho tiempo en terminar de entender. «Ahora ya sabes. Ahora sabes exactamente lo que yo siento cada vez que Israel me abandona. Cada vez que un pueblo que recibió todo de mí corre detrás de dioses que no pueden darle nada. Eso que sientes tú ahora mismo, eso que no tiene nombre todavía en tu idioma, eso es lo que siento yo, cada día, desde hace generaciones». Oseas preguntó cómo se soportaba eso. Y Dios hizo una distinción que se instaló en el corazón del profeta y nunca se fue. «No lo soporto, lo cargo». Hay una diferencia. Lo que se soporta se aguanta con los dientes apretados hasta que pasa. Lo que se carga se lleva contigo y se convierte en parte de lo que eres. Yo no estoy aguantando a Israel, lo estoy cargando. Oseas no durmió esa noche. Se quedó despierto hasta que el amanecer empezó a pintar el cielo de ese gris frío que precede a la luz del día, sentado junto a la lámpara que había encendido para esperar a alguien que no volvió. La traición de Gomer no fue un accidente narrativo, ni un giro dramático añadido para hacer la historia más interesante. Fue el núcleo de todo el mensaje que Dios quería enviar a través de la vida de este profeta. Porque para entenderlo hay que recordar el contexto del pacto. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, no lo hizo como un empresario que contrata trabajadores. Lo hizo como un enamorado que va a buscar a su amada. El rescate de Egipto está descrito con el lenguaje del amor, de la elección, de la promesa exclusiva. Y en el Sinaí, cuando se pronunciaron los mandamientos, lo que se estaba formalizando era esencialmente un matrimonio. Cuando Israel adoraba a Baal, no estaba simplemente rompiendo una regla religiosa, estaba siendo infiel a su esposo. Eso le daba a las palabras de Oseas una autoridad que ningún otro profeta podía reclamar en esa generación. Porque hay una diferencia fundamental entre el teólogo que estudia el dolor desde afuera y el testigo que lo ha sobrevivido desde adentro. El teólogo puede explicar con precisión académica las dimensiones de una herida. El testigo puede contagiar la certeza de que se sobrevive a ella. Oseas podría haberse divorciado. La ley lo permitía. Podría haberse lavado las manos y declarar públicamente que él había cumplido su parte y que la responsabilidad era completamente de ella. Podría haber convertido su dolor en resentimiento y su resentimiento en distancia, que es el camino más fácil y el más comprensible cuando alguien nos ha hecho lo que Gomer le hizo a él. Pero eligió quedarse en el dolor en lugar de escapar de él. Y esa pequeña y devastadora elección de no cerrar el corazón fue lo que lo convirtió en el profeta más íntimo que Israel jamás tuvo. El pecado no solo daña a quien lo comete, daña al que ama, y Dios ama con una intensidad que nosotros apenas podemos imaginar. Cada vez que nos alejamos de Él, no estamos simplemente rompiendo una regla. Estamos rompiendo el corazón de alguien que apostó todo por nosotros. Mientras vivía su propio dolor en el silencio de esa casa con la puerta que Gomer había dejado abierta, Oseas no dejó de predicar. Al contrario, sus palabras habían adquirido un filo que antes no tenían, una densidad diferente, como el metal que se fortalece cuando pasa por el fuego en lugar de deformarse. Ya no hablaba desde la distancia cómoda de quien analiza la situación espiritual de otros como si él estuviera por encima de ella. Hablaba desde adentro de la herida,
con la autoridad específica de quien no está describiendo algo que estudió, sino algo que está viviendo en este momento. Y eso cambiaba todo en la manera en que sus palabras llegaban. Un día, en la plaza del mercado de Samaria, cuando el lugar estaba lleno de comerciantes y compradores, y el ruido normal de la vida cotidiana llenaba el aire con voces y animales y el sonido de las transacciones, Oseas se detuvo en el centro de todo ese movimiento y empezó a hablar. Escucha, Israel, el Señor tiene pleito con los habitantes de esta tierra. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en medio de vosotros. Solo perjurio, mentira, homicidio, robo y adulterio. Se cometen violencias y hay muerte tras muerte. La gente empezó a detenerse, algunos con curiosidad genuina, algunos con la incomodidad de quien reconoce algo que preferiría no reconocer, algunos simplemente porque un hombre hablando en el centro de la plaza detiene naturalmente el flujo de la gente que pasa. Un comerciante le preguntó a su vecino quién era ese, y el vecino dijo que era Oseas, el profeta, el que se casó con Gomer. Y el primer comerciante dijo, con una sonrisa que era en realidad una manera de no tener que tomar en serio lo que escuchaba: ¿y ese nos va a hablar de moral a nosotros? Que arregle primero su casa. Pero Oseas no había venido a debatir. Continuó: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Tú rechazaste el conocimiento, y yo te rechazaré del sacerdocio. Olvidaste la ley de tu Dios, y yo también me olvidaré de tus hijos. Un hombre de aspecto próspero se abrió paso entre la multitud con la confianza de quien está acostumbrado a que le abran paso. Profeta, guardemos las proporciones, dijo con una sonrisa condescendiente que llevaba incorporado el argumento antes de pronunciarlo. Israel está en su mejor momento. Mira los mercados, mira las cosechas, mira las ciudades que han crecido. Si Dios estuviera tan enojado con nosotros como describes, ¿no crees que ya lo habríamos notado de alguna manera? Y Oseas lo miró sin apresurarse y respondió: la prosperidad no es señal de aprobación divina. Es a veces la última misericordia antes del juicio. El árbol que va a ser cortado puede tener sus mejores frutos justo antes de caer. El hombre próspero se encogió de hombros como quien descarta un argumento sin tomarse el trabajo de refutarlo. Pero algo en su gesto dejaba ver que la respuesta lo había incomodado más de lo que quería mostrar. En pocos años, continuó Oseas, el rey de Asiria vendrá y llevará a este pueblo al cautiverio. Tus mercados estarán vacíos, tus ciudades en ruinas, tus hijos en tierra extranjera. Y cuando eso pase, nadie podrá decir que no supo. La multitud se inquietó de maneras diferentes. Algunos se alejaron con la velocidad de quien prefiere no escuchar lo que no puede refutar. Otros permanecieron en ese estado incómodo de quien quiere irse pero no puede porque algo en las palabras que acaba de escuchar se le ha enganchado en algún lugar del pecho. Una mujer mayor, con el rostro marcado por años de trabajo honrado y el gesto suave de quien ha sobrevivido mucho sin amargarse, se acercó cuando la multitud comenzó a dispersarse. Profeta, dijo en voz baja, yo recuerdo cuando mi madre me hablaba de los tiempos de Moisés, de cuando Dios caminaba con su pueblo de una manera que todo el mundo podía sentir. ¿Crees que todavía es posible volver a algo así? Y Oseas, con la misma calma con que le había hablado a Dios en la oscuridad de su cuarto, le respondió: por eso estoy aquí. No vine a anunciar la destrucción como quien la disfruta. Vine a decirles que la puerta todavía está abierta. Venid y volvamos al Señor. Él arrebató, y nos sanará. Hirió, y nos vendará. Y el hecho de que estés aquí escuchando, me dice que tu corazón todavía es capaz de romperse. Y eso es exactamente lo que se necesita. La predicación de Oseas en el mercado de Samaria no fue recibida con conversiones masivas, ni con arrepentimientos colectivos que justificaran el esfuerzo. Como ocurre siempre con las palabras verdaderas que incomodan, la mayoría eligió el camino más fácil: ignorarlas con la indiferencia educada que es más difícil de penetrar que la hostilidad declarada. Pero la predicación de Oseas
tenía algo que la hacía diferente a todo lo que el pueblo había escuchado antes. Y no era solo el contenido, sino la fuente. Todos en Samaria sabían lo de Gomer. Las ciudades pequeñas no tienen secretos. La historia del profeta que se casó con la mujer de mala reputación y que ahora predicaba sobre la infidelidad de Israel era demasiado evidente para que nadie lo pasara por alto. Y esa obviedad era precisamente el poder del mensaje, porque cuando Oseas hablaba de un Dios traicionado por su pueblo, nadie podía acusarlo de estar inventando emociones que no conocía. Todos habían visto su cara cuando Gomer desapareció. Y si ese hombre, con todo ese dolor a cuestas, seguía hablando de un Dios que ama y que espera, y que todavía tiene la puerta abierta, eso no era teoría, eso era testimonio. La credibilidad de un mensaje no está en la elocuencia del mensajero, sino en si el mensajero ha pagado el precio de lo que proclama. El mundo siempre necesitará menos predicadores perfectos y más testigos honestos. Menos personas que tengan todas las respuestas y más personas que hayan sobrevivido las preguntas más difíciles y puedan decir, yo estuve ahí y Dios estuvo ahí conmigo. Podría haber convertido su dolor en resentimiento y su resentimiento en distancia, que es el camino más fácil y el más comprensible cuando alguien nos ha hecho lo que Gomer le hizo a él. Pero eligió quedarse en el dolor en lugar de escapar de él. Y esa pequeña y devastadora elección de no cerrar el corazón fue lo que lo convirtió en el profeta más íntimo que Israel jamás tuvo. El pecado no solo daña a quien lo comete, daña al que ama. Y Dios ama con una intensidad que nosotros apenas podemos imaginar. Cada vez que nos alejamos de Él, no estamos simplemente rompiendo una regla. Estamos rompiendo el corazón de alguien que apostó todo por nosotros. Los meses se convirtieron en años. La historia de Gomer fue llegando por partes, como llegan siempre las historias de caída, filtradas por los mercados y los pozos y las conversaciones a media voz que se detienen cuando uno se acerca. Se supo primero que había estado con un hombre en Samaria, luego que ese hombre la había dejado, luego que había pasado a otro, y otro. Cada situación más precaria que la anterior. Cada paso más abajo en una escalera que no tiene un límite claro, hasta que uno llega al fondo y descubre que el fondo existe. Hasta que llegaron las noticias que Oseas temía con una mitad de sí mismo y esperaba con la otra. Esa mitad que todavía no había aprendido a no esperar nada. Un vecino llamado Gehazi vino a verlo una tarde con el gesto de quien carga un mensaje que preferiría no tener que entregar. Oseas dijo, necesito decirte algo y no sé cómo empezar. Y Oseas le dijo que empezara por el principio y terminara por el final. Gomer está en el mercado de esclavos de Samaria. La van a vender mañana al amanecer. Oseas no respondió de inmediato. Cerró los ojos. Los volvió a abrir. Preguntó si estaba bien, y Gehazi dijo que físicamente estaba viva, pero que no se parecía mucho a la mujer que él había conocido. Esa noche, en el silencio de la casa, Oseas habló con Dios con la voz de alguien que ya no tiene energía para los preámbulos. Señor, ¿sabes lo que me acaban de decir? Y Dios dijo que sí. Y Oseas preguntó qué quería que hiciera. Y entonces vino la instrucción que cerró el círculo de todo lo que había comenzado años atrás. Ve, ámala otra vez. Aunque haya amado a otros y haya cometido adulterio, ve y ámala. Así como yo amo a los hijos de Israel, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos. Oseas tardó un momento. Ir a buscarla, comprarla en el mercado como si fuera ganado. Y Dios dijo, ve a buscarla, paga lo que haya que pagar, y tráela a casa. Y Oseas preguntó si el pueblo hablaría, y Dios le recordó que el pueblo llevaba años hablando, y que eso no lo había detenido antes. Y preguntó qué pasaría si ella volvía a irse. Y Dios le dijo que esa pregunta no le correspondía a él responderla, que su parte era ir, y que la de ella era quedarse, y que la suya era hacer que ambas fueran posibles. Al amanecer, Oseas fue al mercado. El lugar olía a polvo y a animal, y a humanidad en sus peores condiciones.
ese olor específico de los lugares donde la dignidad humana se cotiza en monedas y se negocia con la misma rutina con que se negocia el ganado. Entre los gritos de los vendedores y el movimiento de la gente, y las telas y las especias, había también personas, algunas con la mirada vacía de quien ya no espera nada de nadie, algunas con los ojos bajos como si pudieran volverse invisibles si no miraban, y entre ellas, Gomer. Oseas la reconoció antes de que ella lo viera. El tiempo no había sido amable, pero debajo de todo lo que el tiempo y las decisiones y las circunstancias habían hecho, seguía siendo ella. Y cuando sus miradas se encontraron, Gomer reaccionó como un animal acorralado, buscando con los ojos hacia dónde moverse, como si todavía hubiera alguna opción de escape en ese lugar. «No te muevas», dijo Oseas, no con dureza, con calma. «¿Qué haces aquí?», dijo ella. «Lo que tendría que haber hecho hace tiempo», dijo él, y negoció con el vendedor y pagó 15 monedas de plata y una medida y media de cebada, y cuando el vendedor la soltó y Oseas tomó su mano, ella se quedó paralizada sin saber bien qué estaba ocurriendo. «¿Por qué?», preguntó en voz muy baja cuando empezaron a caminar. Casi un susurro, y él dijo: «Porque así funciona esto». Ella le dijo que lo había abandonado, que lo había traicionado, que había destruido todo lo que él había construido, que cómo podía hacer lo que estaba haciendo. Y él dijo simplemente: «Camina». Caminaron juntos por las calles de Samaria con toda la mirada de la ciudad sobre ellos, y cuando llegaron a la casa, él le dio agua y ropa limpia, y le dijo con la claridad de quien ha pensado mucho en lo que va a decir: «Lo que pasó, pasó. No voy a hablar de eso ahora ni nunca. Lo que importa es esto: vas a quedarte aquí conmigo, como mi esposa, no como mi esclava. Yo no voy a buscarte a otra mujer, y tú no vas a ir detrás de otros hombres. Vamos a empezar de donde estamos». Ella preguntó por qué seguía haciendo eso, que no tenía ninguna obligación, que ya había cumplido, que podría haberla dejado ir. Y él dijo: «Porque te amo. Eso no depende de lo que tú hagas. Nunca ha dependido de eso». Y ella dijo que eso no era normal. Y él dijo: «No, no lo es. Pero yo tampoco soy un hombre normal. Soy un hombre de Dios. Y Dios me enseñó a amar de esta manera, precisamente para que yo pudiera explicarle al pueblo lo que Él siente por ellos». La escena de Oseas comprando a Gomer en el mercado de esclavos es uno de los momentos más poderosos de toda la literatura profética. No por lo que dice, sino por lo que muestra. Porque en esa escena están presentes todos los elementos que definen la gracia divina en su forma más pura y más desconcertante. La iniciativa fue completamente de Oseas. Gomer no fue a buscarlo, no mandó un mensaje pidiendo rescate. Estaba en el mercado porque había llegado al fondo, no porque hubiera decidido volver. El precio fue real. Oseas no negoció para pagar menos, no buscó un descuento, pagó lo que pidieron. Porque la gracia no es gratuita, en el sentido de que no costó nada, sino que es gratuita para quien la recibe, porque alguien más pagó el costo completo. No hubo condiciones previas. Oseas no le preguntó a Gomer si estaba arrepentida antes de comprarla. No le pidió que prometiera nada antes de tomar su mano. La trajo a casa primero y el resto vendría después. Y restauró su dignidad antes de hablar de su responsabilidad. Le dio agua, le dio ropa, le dijo que era su esposa y no su esclava, porque la identidad correcta tiene que preceder a la corrección de la conducta. Nadie merece ser amado de esa manera. Ese es exactamente el punto. Si mereces el amor que recibes, entonces no es gracia, es pago. La gracia, por definición, excede lo que merecemos. Va más lejos de lo que merecemos. Llega a lugares a donde no merecemos que llegue. El mundo siempre necesitará menos predicadores perfectos y más testigos honestos. Menos personas que tengan todas las respuestas y más personas que hayan sobrevivido las preguntas más difíciles y puedan decir: «Yo estuve ahí, y Dios estuvo ahí conmigo». Podría haber convertido su dolor en resentimiento y su resentimiento en distancia, que es el camino más fácil y el más comprensible cuando alguien nos ha hecho lo que Gomer le hizo a él. Pero eligió quedarse en el dolor en lugar de escapar de él.
Y esa pequeña y devastadora elección de no cerrar el corazón fue lo que lo convirtió en el profeta más íntimo que Israel jamás tuvo. El pecado no solo daña a quien lo comete, daña al que ama. Y Dios ama con una intensidad que nosotros apenas podemos imaginar. Cada vez que nos alejamos de Él, no estamos simplemente rompiendo una regla. Estamos rompiendo el corazón de alguien que apostó todo por nosotros. Con Gomer de regreso en la casa, algo cambió en la predicación de Oseas. No porque el dolor hubiera desaparecido, ni porque todo se hubiera resuelto con facilidad, porque el regreso de Gomer no fue el final de las dificultades, sino el comienzo de una etapa diferente que tenía sus propias complejidades. Sino porque ahora Oseas había experimentado en carne propia lo que significa perdonar sin merecimiento, lo que significa traer de vuelta a quien te dejó, lo que significa pagar un precio que el otro no puede pagar y no pedirle que te lo devuelva. Y eso le dio a sus palabras una dimensión que antes no tenían, una profundidad que solo puede venir de haber vivido lo que se proclama. Un día, en el pórtico de la sinagoga donde los ancianos se reunían a discutir la ley, un grupo lo esperaba con preguntas que llevaban incorporado el juicio antes de pronunciarse. Le dijeron que todos sabían lo de Gomer, que habían visto a Oseas en el mercado de esclavos, y le preguntaron si no creía que eso mandaba una señal equivocada al pueblo, que la infidelidad tenía consecuencias mínimas si siempre hay alguien que te rescata. Oseas los miró y respondió con la paciencia de quien ya no tiene energía para la defensa, pero sí para la claridad. Al contrario, dijo, la infidelidad tuvo todas las consecuencias. Gomer las vivió todas. El punto no es que las consecuencias no existan. El punto es que el amor puede elegir pagar el costo de esas consecuencias para restaurar lo que se rompió. Ellos le dijeron que la ley de Moisés le permitía el divorcio en ese caso. Y él respondió que la ley permite muchas cosas que el amor elige no hacer. Le preguntaron qué mensaje les mandaba al pueblo con eso, y él dijo, el mensaje que Dios quiere que el pueblo escuche, que a pesar de todo lo que Israel ha hecho, Dios todavía puede restaurar lo que se rompió si el pueblo está dispuesto a volver. Luego, en la plaza, Oseas habló con una voz que ya no solo nacía del estudio de los textos sagrados, sino de las entrañas de su propia historia. Y dijo palabras que los que las escucharon no olvidaron fácilmente. Por eso, he aquí que yo la atraigo y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Y ella cantará allí como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Un joven en la multitud preguntó qué significaba eso de llevarla al desierto, y Oseas le explicó que el desierto es el lugar donde se quita todo lo que distrae, donde no hay mercados, ni ídolos, ni alternativas tentadoras, donde estás tú y Dios y nada más. Y que en ese silencio Dios habla al corazón de una manera que no puede escucharse en el ruido de la ciudad. ¿Y si Israel no quiere ir al desierto?, preguntó el joven. Y Oseas dijo que eso era exactamente lo que decía el versículo. Que Dios la llevaría, no la empujaría, sino que la atraería con cuerdas de amor, con lazos de misericordia. Porque Dios no destruye para castigar, sino que permite el desierto para restaurar. El joven preguntó cómo podía creer eso todavía, después de todo lo que le había pasado. Y Oseas respondió, porque lo viví desde adentro. Yo soy el desierto al que Gomer fue llevada. Y en ese desierto, lejos de todo lo que la distraía, algo comenzó a cambiar en ella, no de un día para otro, pero comenzó. Y eso es todo lo que el amor necesita para trabajar. Un comienzo. Un anciano que había estado escuchando en silencio preguntó si todavía era posible para Israel después de todo lo que había hecho. Y Oseas dijo, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo podré entregarte, oh Israel? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión, porque Dios soy, y no hombre. El anciano preguntó si eso lo había escuchado de Dios, y Oseas dijo que sí, y que lo creyó porque él mismo lo había sentido cuando miró a Gomer en ese mercado. Mi corazón se conmovió dentro de mí.
y soy solo un hombre. Imagina lo que siente él. Las palabras de Oseas en esa plaza tenían una estructura que nacía directamente de su experiencia. Primero, el diagnóstico honesto del problema. Luego, la revelación de la motivación de Dios para actuar de todas formas. Y finalmente, la invitación al retorno. No era manipulación emocional ni retórica calculada. Era el orden lógico del amor que sana. Porque para sanar primero necesitas saber dónde estás. Luego necesitas saber que hay alguien dispuesto a ir a buscarte ahí. Y luego necesitas saber que el camino de vuelta existe y está abierto. El capítulo 2 del libro de Oseas contiene una de las promesas más hermosas de todo el Antiguo Testamento, que Dios le dará a Israel el valle de Acor, que en hebreo significa valle de la desgracia, y lo convertirá en puerta de esperanza. El mismo lugar que era símbolo de fracaso, convertido en umbral de entrada al futuro. Eso era exactamente lo que Oseas estaba viviendo en su propia casa, el lugar que había sido símbolo de su mayor humillación, el regreso de Gomer por el mercado de esclavos, estaba siendo convertido en el testimonio más poderoso de su ministerio. Porque el pueblo podía ignorar argumentos, podía refutar doctrinas, pero no podía ignorar lo que veía con sus propios ojos. Y los mejores argumentos siempre son los que se pueden señalar con el dedo y decir, míralo, ahí está, funcionó. El arrepentimiento no es un ritual ni una fórmula que se pronuncia en ciertos momentos con cierto tono de voz correcto. Es un movimiento, es el movimiento de un corazón que estaba lejos y decide dar media vuelta. Y Dios, como Oseas en ese mercado, no espera en el punto de partida con los brazos cruzados hasta que llegues completamente purificado. Sale a buscarte, te atrae, y cuando das media vuelta, ya lo encuentras más cerca de lo que esperabas. Los años pasaron sobre Oseas, como pasan sobre todos los profetas, lentamente y con peso, marcando el cuerpo con la evidencia de todo lo que fue cargado. Él continuó predicando. Continuó viviendo con Gomer con la complejidad cotidiana de dos personas que han pasado por el fuego juntas y han elegido quedarse. Continuó criando a sus hijos con nombres que eran mensajes y que con el tiempo adquirieron la carga adicional de ser explicados a otros niños en el mercado. Y continuó viendo cómo Israel ignoraba las advertencias con la obstinación tranquila de quien no cree que el desastre pueda ocurrirle a él específicamente. Los signos eran cada vez más claros para quien quería verlos. La política exterior se deterioraba. Los reyes de Israel buscaban alianzas con Egipto, como quien corre al médico cuando el enfermo ya está en la agonía. Demasiado tarde para que el remedio cambie el curso de lo que viene. Y los profetas que se atrevían a señalarlo eran cada vez menos escuchados en los círculos donde se tomaban las decisiones. Una tarde, en la casa de un anciano escriba que había sido su maestro en la juventud, Oseas habló de lo que veía venir con la claridad de quien ya no tiene nada que perder siendo honesto. La Asiria está mirando hacia el norte de Israel como un cazador mira a su presa, dijo. Tiglat-Pileser no va a detenerse en los reinos del sur, va a seguir hasta aquí. El escriba le dijo que muchos profetas habían dicho cosas así antes y la vida había seguido. Y Oseas respondió, esta vez es diferente. Los reyes de Israel ya no confían en Dios. Buscan alianzas con Egipto y mandan mensajeros al faraón como quien busca agua en el desierto. Pero Egipto no puede salvar a Israel. Solo Dios puede. Y a Dios ya nadie lo está buscando. El escriba le preguntó qué debería hacer el pueblo en ese momento si quisiera cambiar el curso de lo que Oseas describía. Y el profeta respondió con la sencillez de alguien que ha destilado años de experiencia en pocas palabras. Volver. Simplemente volver. Volveos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. No hay ningún gesto complicado, no hay ningún proceso largo, solo media vuelta del corazón. Eso es todo lo que se necesita. El escriba preguntó qué pasaría si el pueblo no volvía. Y Oseas dijo que entonces lo que había escrito se cumpliría. Que Efraín volvería a Egipto, que en lo que respecta a Siria comería cosa inmunda,
que sus sacrificios ya no serían agradables, que su prosperidad se convertiría en ruinas. El escriba guardó silencio por un momento. «Es un futuro muy oscuro», dijo. Y Oseas asintió. «Sí, pero no es el último futuro. Después de todo lo que describo viene otra cosa que Dios me mostró. Israel será como vid plantada en lugar fértil. Crecerá como el olivo. Su fragancia será como el Líbano. Volverán a habitar bajo su sombra. Vivirán del trigo y florecerán como la vid». El escriba lo miró durante un momento largo. «¿Tú crees eso de verdad, Oseas? Después de todo lo que has vivido y todo lo que describes, ¿crees que Dios va a restaurar a este pueblo?» Y Oseas respondió sin dudar. «Lo creo con la misma certeza con que creo que Gomer está en mi casa esta noche. Si pude ir a buscarla yo, siendo solo un hombre, ¿cuánto más puede ir a buscarlos él, siendo quien es?» Lo que Oseas no podía saber esa tarde, sentado en la casa del escriba, era que sus palabras sobrevivirían mucho más que Israel. Que cuando el reino del norte cayera ante Asiria, exactamente como él había predicho, y las ciudades quedaran vacías y el pueblo fuera llevado a tierras extranjeras, el libro que llevaba su nombre sería preservado con cuidado por escribas, que entendían que esas palabras no eran solo para una generación. Las generaciones del exilio, sentadas junto a los ríos de Babilonia, sin entender por qué les había ocurrido lo que les había ocurrido, necesitaban un texto que les explicara que Dios no las había olvidado, que el exilio no era el final, que había un esposo que todavía esperaba su regreso. Y ese texto era el de Oseas. Sus palabras fueron citadas por Jeremías y por Ezequiel. Fueron retomadas por Jesús de Nazaret, que citó directamente a Oseas cuando habló de la misericordia que Dios prefiere sobre el sacrificio. Fueron interpretadas por Pablo en sus cartas. Fueron estudiadas por la Iglesia durante 2000 años. El profeta que había predicado en un mercado de Samaria y había comprado a su esposa con 15 monedas de plata, terminó pronunciando palabras que todavía resuenan en el siglo XXI, porque la verdad no envejece, y el amor que no sabe rendirse nunca deja de ser relevante para ninguna generación que haya necesitado alguna vez ser buscada y traída de regreso. Le dijo a Oseas que había leído todo lo que estaba escrito bajo su nombre, que lo había estudiado con cuidado, que sus maestros lo habían comentado versículo por versículo, pero que había una pregunta que ningún comentario y ningún maestro había podido responderle de manera satisfactoria. «Pregunta», dijo Oseas con la paciencia de quien ya no tiene nada que defender. Y Usías preguntó lo que todos querían preguntar, pero pocos se atrevían a formular directamente. ¿Valió la pena? Todo el dolor, la traición, los años de incertidumbre, comprarla en el mercado, el pueblo que no escuchó, Israel que cayó de todas formas en manos de Asiria. Después de todo eso, ¿valió la pena? Oseas no respondió de inmediato. Miró hacia adentro de la casa, donde Gomer se movía con los movimientos lentos y domésticos de la vejez. Esos movimientos que tienen la cualidad de lo cotidiano construido durante décadas. Luego miró al joven y le hizo a su vez una pregunta. «¿Por qué estás aquí, Usías? ¿Por qué viajaste desde Betel hasta esta casa?» Y el joven respondió que porque lo que estaba escrito en ese libro había cambiado algo en él, que cuando leyó la historia entendió a Dios de una manera que no había entendido con ningún otro texto. Y Oseas le dijo: «Entonces ahí tienes parte de tu respuesta. Yo no sé cuántos hombres como tú han llegado a esa misma conclusión leyendo lo que viví. No los he contado, no los veo. Pero tú estás aquí, y eso me dice que algo de lo que sufrí y escribí llegó a donde tenía que llegar». El joven insistió. Pero el pueblo no volvió. Israel cayó. Y Oseas respondió: «Las semillas no siempre germinan en el tiempo que uno espera, y un profeta no se mide por los resultados inmediatos de su ministerio. Se mide por si fue fiel a lo que Dios le pidió. Yo fui fiel, en lo grande y en lo pequeño, en el mercado y en el púlpito. El resto no era mío».
Entonces Usías preguntó lo que más le costaba preguntar: ¿y Gomer? ¿Valió la pena amarla? Y Oseas se levantó despacio y llevó al joven hasta la puerta que daba al patio interior. Gomer estaba sentada al sol con un tejido en las manos, haciendo ese movimiento rítmico y tranquilo que tienen las personas que han encontrado la paz de lo cotidiano, después de mucho tiempo sin poder encontrarla. Levantó la vista cuando los vio llegar. «Gomer», dijo Oseas, «este es Usías. Ha venido a preguntarme si valió la pena». Ella miró al joven un momento. Luego miró a Oseas con la familiaridad de dos viejos que han sobrevivido juntos, algo que hubiera destruido a cualquier otro. Y le preguntó en voz baja, con la calma de quien hace esa pregunta no por inseguridad, sino porque le gusta escuchar la respuesta. «¿Todavía me amas?» Y Oseas respondió: «Más que cuando fui al mercado. Y cuando fui al mercado te amaba más de lo que cualquier hombre sensato debería amar a alguien que lo había dejado». Ella dijo que no merecía ninguna de las dos cosas. Y él dijo: «Ya lo sé, ese es exactamente el punto». El joven Usías observó esa escena en silencio. Y cuando se despidió al atardecer y emprendió el camino de regreso a Betel, llevaba en el pecho algo que ningún texto por sí solo puede dar: la certeza de haber visto el amor de Dios con sus propios ojos, encarnado en dos personas viejas en un patio con el sol de la tarde, con toda la historia que cargaban y toda la paz que habían encontrado al otro lado de ella. La historia de Oseas no termina con Israel, no termina con Gomer, no termina con el libro de los 14 capítulos que lleva su nombre y que los escribas preservaron con tanto cuidado a través de siglos de destrucción y reconstrucción y olvido y memoria. Termina contigo, porque si eres honesto, si te sientas un momento en el silencio de lo que realmente eres y eres completamente honesto, en algún punto de tu vida tú también has sido Gomer. Has recibido amor y no has sabido qué hacer con él, porque nadie te enseñó a recibirlo sin convertirlo en algo que eventualmente desaparece. Has tenido a Dios cerca, tan cerca que casi podías tocarlo, y has elegido algo más brillante, más inmediato, más fácil de sostener con las manos, porque prometía dar más rápido lo que necesitabas en ese momento. Has construido una vida que parecía razonable desde afuera, y te has despertado un día en un lugar que no esperabas, preguntándote cómo llegaste ahí y si hay algún camino de vuelta que no requiera que lo tengas todo resuelto antes de dar el primer paso. Y sin embargo, Dios sigue siendo Oseas. Sigue siendo el que va al mercado donde estás, al lugar específico y concreto donde terminaste, sin pedirte que te muevas a un lugar más presentable antes de que Él llegue. Sigue siendo el que paga el precio que tú no puedes pagar, que agotaste todas las posibilidades de pagar, que hace tiempo dejaste de creer que alguien más estaría dispuesto a pagar por ti. Sigue siendo el que toma tu mano sin preguntarte cuántas veces fallaste antes de llegar a ese punto, sin pedirte que le expliques la cronología completa de todas las decisiones que te trajeron hasta ahí. Sigue siendo el que te mira y dice, con la misma calma con que Oseas le habló a Gomer en esa casa después del mercado: ahora empezamos de donde estamos, no desde donde deberías estar, no desde donde prometiste que estarías, desde donde estás. El libro de Oseas termina con palabras que tienen más de 2600 años y que esta tarde, en cualquier lugar donde estés leyendo o escuchando esto, suenan exactamente igual que el primer día en que fueron pronunciadas. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved al Señor. Decid, quita toda iniquidad y acepta el bien. El que es sabio entenderá estas cosas, y el prudente las comprenderá, porque los caminos del Señor son rectos, y los justos caminarán por ellos. No necesitas llegar limpio. No necesitas llegar con argumentos elaborados que justifiquen lo que hiciste, o que expliquen por qué las circunstancias te llevaron hasta donde llegaste. No necesitas entender completamente todo lo que ocurrió, ni tener resuelta cada pregunta que tienes sobre Dios y el dolor y la justicia, y por qué las cosas salieron como salieron. Solo necesitas dar media vuelta. Él ya está esperando.
como siempre ha estado. Como Oseas, esperó a Gomer con la lámpara encendida, mientras afuera la noche caía sobre Samaria, y el humo de los altares paganos subía hacia un cielo que parecía no escuchar, pero que estaba atento a cada detalle. Con el precio pagado, con el amor intacto, con la puerta abierta. El joven Usías observó esa escena en silencio. Y cuando se despidió al atardecer y emprendió el camino de regreso a Betel, llevaba en el pecho algo que ningún texto por sí solo puede dar: la certeza de haber visto el amor de Dios con sus propios ojos, encarnado en dos personas viejas, en un patio con el sol de la tarde, con toda la historia que cargaban y toda la paz que habían encontrado al otro lado de ella.